¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a hablar un poco de planificación deportiva del Real Madrid. Vamos a comentar las últimas noticias que afectan a los fichajes, próximos movimientos que se van a dar en el Real Madrid, y también os voy a dar mi opinión de cómo está la situación en estos momentos, de por qué hemos llegado a esta situación aquí al final de temporada con el equipo totalmente descompuesto. Antes de comenzar, darle las gracias a Don Álvaro, nuevo miembro premium del canal. Muchas gracias a todos los que os estáis uniendo a Fanáticos Real Madrid, estáis ayudando a que el canal siga creciendo. Y por cierto, os quiero adelantar que van a empezar a estar también los vídeos doblados automáticamente a otros idiomas, así que espero que el canal, pues bueno, siga creciendo y sigamos llegando a cada vez más y más madridistas para seguir defendiendo el relato y para seguir contándoos la actualidad del Real Madrid. Esto lo podréis gestionar a través de la ruedecita que está por debajo donde están los subtítulos. Pues bien, tendréis ahí también las pistas de audio. Como ya sabéis, la situación en defensa del Real Madrid esta temporada es absolutamente paupérrima. Tenemos ahí a Dani Carvajal lesionado, Eder Militao con las dos rodillas rotas, Álava también, que después de una lesión larguísima pues ahora también ha tenido que operarse el menisco y va a estar un par de meses fuera. Lucas Vázquez, que ha tenido que suplir esta temporada la lesión de Dani Carvajal, ha terminado absolutamente sobrepasado. Por cierto, hay noticia sobre Dani Carvajal. Vallejo, jugador que no tendría que estar ocupando plaza en el primer equipo. Creo que esta plaza, esta ficha del primer equipo tendría que ir destinada a tener ahí a un jugador con proyección en la cantera. El lateral izquierdo del Real Madrid, que creo que rindió bastante bien, rindió de manera notable la temporada pasada, sin grandes alardes a nivel ofensivo, pero en defensa creo que sí que dio la talla, sobre todo Ferland Mendy. Pues bueno, tenemos el lateral izquierdo que yo creo que es bastante mediocre comparado con lo que hemos tenido en pasadas temporadas, donde venimos de tener a dos laterales izquierdos absolutamente dominadores, como han sido Roberto Carlos y Marcelo. Y tenemos ahí a Rüdiger, que aprovechando su sanción en la final de la Copa del Rey ha pasado por quirófano para operarse el menisco, cuando lleva ya varios meses jugando con dolores en su rodilla, y que esta temporada, ante la plaga de lesiones y la decisión de no fichar centrales, pues ha terminado provocando que el defensa alemán termine estallando. Vamos a hablar de las últimas novedades que hay en el Real Madrid. Una de ellas os la comentaba hace poco, ha salido publicada hace un par de horas por parte de OK Diario, Iván Martín, y es que Lucas Vázquez, como yo creo que todos esperábamos, no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada. Sí que creo que se va a tener con él la deferencia, igual que con Modric, igual que con Jesús Vallejo, de extender sus contratos para que puedan disputar el Mundial de Clubes que se va a disputar en Estados Unidos, pero tras esto deberían de salir del Real Madrid y poner punto a esta etapa, que yo creo que hay que estarle agradecido tanto a Lucas Vázquez como a... Bueno, Luka Modric parece ser que ahí hay otras conversaciones para continuar, reduciéndose el sueldo considerablemente. Pero creo que no hay que despedir a estos jugadores que han formado parte de pues una de las épocas más gloriosas del Real Madrid y que nos han dado tantísimos títulos, unos siendo más importantes, otros siendo jugadores de rol. En el caso de Lucas Vázquez, pues bueno, yo creo que ha llegado el momento de cerrar un ciclo en el Real Madrid y nada más. Por rendimiento deportivo creo que ya no está a la altura de las exigencias que necesita el Real Madrid. Una de las buenas noticias del día de hoy es que Joan Martínez ha vuelto a entrenar con el Juvenil A. Estamos viendo ahí imágenes del entrenamiento de hoy de los chicos de Álvaro Arbeloa, que por cierto han ganado la Liga, su grupo quinto de juveniles de División de Honor. Y bueno, un Joan Martínez que ha vuelto ya a entrenar con sus compañeros, que había muchas esperanzas puestas en él dentro de la fábrica. Creo que todavía le falta muchísimo por crecer y por consolidarse como una alternativa real al primer equipo. Pero aquí vamos con el tema de Joan Martínez y otros jugadores de la cantera. Vamos con el uso que hace el Real Madrid de las fichas del primer equipo, de los espacios para subir jugadores. A mí personalmente me aporta muy poco o nada tener a Jesús Vallejo ahí durante tantísimo tiempo como una alternativa a priori real para las convocatorias, ocupando un espacio cuando eso se podría estar utilizando para formar o para meter en dinámica a jugadores del Real Madrid Castilla. Nos habríamos perdido a Raúl Asencio, que bueno, no creo que sea tampoco un jugador que pueda terminar siendo un Sergio Ramos, ¿vale? Un jugador de leyenda, pero yo creo que Asencio sí que puede ser un jugador
que termine completándote la plantilla y con el paso del tiempo tal vez adquiera el rol pues de lo que ha tenido Nacho en el Real Madrid, ¿no? Que ha terminado siendo un jugador muy importante, no era el defensa central titular, pero era un jugador que te cubría varias posiciones en defensa con bastantes garantías y ha terminado siendo, pues bueno, uno de los jugadores más laureados de la historia del Real Madrid. Yo veo ahí a Raúl Asencio en ese puesto y esto nos lo habríamos perdido si no llega a ser por esta plaga de lesiones. Pues tal vez el Real Madrid podría haber tenido a Raúl Asencio o a Jacobo Ramón o a Joan Martínez, es verdad que se rompió el cruzado en pretemporada, pero podría haberlos tenido ahí en dinámica de primer equipo, entrando en las convocatorias, tal vez teniendo minutos residuales, en vez de tener ahí a Jesús Vallejo ocupando pues una plaza en el primer equipo y tal vez incluso acumulando algún que otro minuto residual, que para dar minutos residuales prefiero dárselo a chavales que vengan desde atrás, que vengan de la fábrica, para saber qué es lo que nos podemos encontrar. Fijaos, Asencio debutó con la segunda lesión de Militao y a los pocos minutos en el terreno de juego, ¡pum!, asistencia para que marcase el Real Madrid. Creo que fue Jude Bellingham contra Osasuna, si no recuerdo mal, una vaselina. Pues oye, a lo mejor esos minutos, en vez de tener que dárselos, que han sido residuales esta temporada, a Jesús Vallejo, pues oye, los podríamos haber visto a otros jugadores o podría haber estado en dinámica de tener allá un jugador utilizable. Vamos a pasar ahora al tema de los fichajes del Real Madrid, porque, pues bueno, desde que sabemos que la temporada pues pinta fea, pinta una de las temporadas más decepcionantes de los últimos años, yo también entiendo que, oye, aquí no se puede ganar siempre, pero bueno, es una pena que al final todo lo que podía salir mal, todas las apuestas que se han hecho esta temporada han terminado saliendo mal y para más Inri, pues bueno, está ahí el Fútbol Club Barcelona que aspira a ganar absolutamente todo. Los nombres que están saliendo ahora en la prensa para reforzar la defensa del Real Madrid, que por cierto, esto quiero aclararlo, yo creo que esto ya sí que sería una temeridad no reforzar la línea defensiva de cara a la próxima temporada. Puedo llegar a entender que el Real Madrid, viniendo de una temporada en la que has ganado Liga y Champions, sobre todo la Liga además de manera bastante contundente, llegando creo que a los 95 puntos, perdiendo solo un partido, pues bueno, yo creo que invitaba al optimismo, pero hay muchos jugadores que esta temporada, entre lesiones de Carvajal, el bajo nivel que hemos visto en el lateral izquierdo, la caída en picado de Lucas Vázquez y que se ha forzado hasta el máximo a los centrales, pues yo creo que ya esta sí toca tomar acción ahí, no se puede retrasar más el asunto este de los fichajes. Y bueno, ante las necesidades del Real Madrid, vemos ahora también las necesidades de la prensa de querer facturar con muchas noticias, muchos aspirantes al puesto. Los últimos nombres que han salido para reforzar esa posición de central son la de Konaté, jugador del Liverpool que termina contrato la próxima temporada, y la de Saliba, defensa francés del Arsenal, que termina contrato en 2027. Y aquí en esto me gustaría que imperase un poquito también el sentido común dentro del madridismo, porque vamos a estar ahora bombardeados durante muchísimos días por noticias en este sentido, donde yo creo que buscan generar tal vez más frustración el aficionado del Real Madrid que realmente aportar soluciones a lo que tiene que hacer el Real Madrid. Vaya por delante que tanto Konaté como Saliba me parecen dos extraordinarios defensas centrales, de los mejores que hay ahora mismo en el panorama futbolístico europeo, pero hay que tener en cuenta el contexto del fútbol en el que se están moviendo ahora mismo los clubes. Son dos jugadores que se encuentran en clubes top de la Premier League, dos clubes que, por cierto, compiten a pérdidas en comparación con el Real Madrid. Y son dos clubes que no tienen ninguna urgencia de vender. En el caso de Konaté, si realmente no quiere continuar en el Liverpool y se lo hace saber al Liverpool porque quiere terminar fichando por el Real Madrid, sí que veo tal vez una mínima opción de que termine recalando en el Real Madrid, pero esto siempre y cuando el Real Madrid pague un elevado traspaso por él. Y con Saliba, a quien vemos aquí en imágenes, pues si os digo la verdad, soy tremendamente negativo. Con contrato hasta 2027, los clubes top de la Premier League no tienen ninguna necesidad en venderte jugadores, y en el caso de querer vendértelo te van a pedir cifras absolutamente ridículas para que se realice el traspaso. A mí me gustaría que aquí aplicásemos un poquito el sentido común
y viésemos cuáles han sido los últimos fichajes que ha hecho el Real Madrid de equipos de la Premier League, de jugadores que no vengan en esa fórmula de jugador que expira su contrato, espera al final de todo y firma por el Real Madrid, como aparentemente todo apunta a que va a ocurrir con Alexander Arnold, como ya ocurriese en el pasado con Rüdiger cuando vino del Chelsea. Pero los otros dos ejemplos que tenemos, o los otros 3-4 ejemplos que tenemos, son Eden Hazard, cuando le quedaba un año de contrato en el Chelsea y decía que no iba a renovar. El Chelsea nos lo vendió por una auténtica millonada, terminó siendo un fracaso. En el caso de Thibaut Courtois, también del Chelsea, dijo lo mismo, que no iba a renovar, le quedaba un año de contrato y el Madrid entró ahí por 30 millones de euros, grandísima operación. El mercado de los porteros es un poco distinto y además ahí los clubes ingleses todavía no estaban tan dopados económicamente como lo están ahora, aunque el Chelsea siempre ha sido, pues yo creo que el primer gran club estado, aunque no fuese de un estado sino de un oligarca, de Roman Abramovich. Y otros fichajes de ese mismo estilo podrían ser el de Cristiano Ronaldo, el de Gareth Bale, pero eran otros tiempos y era otro contexto. Esos tiempos en los que el Real Madrid acudía con el dinero y fichaba a cualquier jugador se han acabado básicamente porque ha cambiado el contexto con los clubes de estado como el Paris Saint-Germain y con la Premier League, que además de estar respaldados por oligarcas, por fondos de inversión, también tienen muchísimo más poderío económico con los derechos de televisión de lo que tienen los clubes en España. Por eso yo pondría bastante ahí enfriaría bastante el tema de los fichajes de equipos de la Premier League. No es un tema de que el Real Madrid no tenga dinero, es que el Real Madrid no compite a pérdidas. Podríamos abrir ese debate con este posible cambio de modelo de gestión del club que está ahí en el horizonte. El Madrid debería cambiar su manera de estructurarse para poder permitir la entrada de grandes inversiones de capital externo para poder competir a pérdidas como hacen los clubes de la Premier League. Y si no, si queremos seguir con el modelo actual, que yo creo que podemos seguir con ese de ahí, pero hay que hacer una gestión más efectiva a la hora de detectar el talento y lanzarse a por esos jugadores antes de que sean más caros. Yo creo que, pues bueno, hay que tener ese debate y saber qué es lo que podemos hacer. Sin ir más lejos, pues bueno, otro de los nombres que han sonado en las últimas semanas, a mí me encajaría más, sería el nombre de Dan Huijsen, el defensa hispano-neerlandés, ¿no? Ya sabéis que está jugando con la selección española, pero creo que son de padres holandeses, nació en Málaga, que está jugando en el Bournemouth. En este caso yo creo que el Real Madrid sí que puede acceder a este tipo de fichajes porque son jugadores jóvenes que van a equipos de menor entidad en la Premier League y se ponen cláusulas de rescisión que, oye, es llamativa, ¿no? Creo que son 50-60 millones de euros para poder salir, pero pues bueno, es un jugador de estos que está ahí a punto de explotar, si no ha explotado ya, y que encaja en ese perfil de jugador joven, sin lugar a dudas. Y me gustaría conocer vuestra opinión. Creo que una de las posiciones de central, al menos una, debería reforzarse en este mercado de fichajes porque veo absolutamente imposible poder competir la próxima temporada, por mucho que refuerces el mediocentro, por mucho que ordenes a los de arriba, veo imposible que el Real Madrid pueda competir con esta defensa de garantías para la próxima temporada. O sea, me parece tremendísimamente complicado. Otro de los nombres que ha salido en las últimas horas y que a mí personalmente me gusta mucho para el lateral izquierdo es el de Álvaro Carreras. Estuvo 3 temporadas en la Fábrica, salió de manera prematura a buscar oportunidades en el Manchester United y el Manchester United le tiene traspasado en el Benfica, la liga portuguesa, que creo que es un buen escaparate y es una buena liga de formación para los talentos emergentes. Lo está haciendo muy bien en el lateral izquierdo del Benfica, pero tiene un contrato de muy larga duración, creo que lo tiene hasta 2029, si no me equivoco, le quedan 4 temporadas más en el Benfica y sería un fichaje caro. Se está especulando en las últimas horas con que el Real Madrid podría utilizar al Manchester United para que lo fichase, que luego el Madrid se lo quitase al Manchester United, ahí hay plusvalías y tal. Me cuesta creer que el Real Madrid haga esa operación, sobre todo por lo que hemos visto en el pasado, porque el Real Madrid no suele mercadear de esa manera con los jugadores, no suele ir a ese trapicheo al que sí que acudirían clubes como el Fútbol Club Barcelona. Es verdad que, pues bueno, el Real Madrid tiene ahí necesidades, pero tal vez podría entrar en la operación de Álvaro Carreras. Pues os pongo un ejemplo, tal vez un jugador perfil Miguel Gutiérrez, que sinceramente creo que está menos preparado de lo que está Álvaro Carreras. A mí Miguel Gutiérrez es un jugador que tiene más estatura que Fran García, es un jugador que creo que tiene mejor pie
que Fran García. Tal vez es menos veloz que Fran García, pero yo creo que te eleva la calidad asociativa del conjunto, ¿no? Creo que es un jugador con mejor pie de lo que tiene Fran García, que por cierto yo creo que sería el jugador que el Real Madrid buscaría traspasar esta temporada, porque ya sabéis que Ferland Mendy pues le hemos renovado, creo que por 3 temporadas más. Era una moneda a cara cruz lo de Ferland Mendy, venía la temporada anterior de hacer un buen año donde las lesiones le habían respetado bastante, donde había rendido bien a nivel defensivo al finalizar la temporada, pero en esta, pues bueno, ha vuelto a aparecer esa faceta de jugador extremadamente frágil y el Real Madrid creo que lo ha notado sobre todo en el aspecto defensivo del equipo, donde la defensa esta temporada ha sido pues muy, pero que muy frágil. No sé qué opináis vosotros en ese aspecto, en las posibilidades de reforzar el lateral izquierdo. Luego lo veremos, también está surgiendo ahora el nombre del lateral izquierdo del Bournemouth, el jugador húngaro que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y también quería utilizar el vídeo para que, pues bueno, tengamos un poquito de sentido común y calma con todas las noticias que van apareciendo sobre el Real Madrid, sobre fichajes, sobre entrenadores. Se están dando muchísimos bandazos en todas partes. Al final aquí todo el mundo terminará acertando porque se dicen muchísimos jugadores, se dicen muchísimas fechas de cuándo viene, de cuándo no, antes del Mundial, después del Mundial, jugador interino. Y yo creo que el Real Madrid, esto realmente, evidentemente, se estará planificando en estos momentos. De hecho, seguramente se haya estado hablando durante la temporada. Me cuesta mucho creer que el Real Madrid no tenga controlados a muchos perfiles de jugadores y tenga en mente pues distintas líneas a seguir durante este mercado de fichajes, que creo que tiene que ser muy movidito, pero no se va a empezar a mover hasta que la temporada, hasta que la liga no esté absolutamente finiquitada. Se está hablando de que finalmente Xabi Alonso sí que entrenará al Madrid para el Mundial de clubes. Se está hablando de muchos jugadores que tienen que venir al Real Madrid. Enzo Fernández, a mí personalmente lo del centro del campo, y os lo digo de verdad, creo que el Real Madrid ahí no tiene tanta urgencia. Creo que trayendo a un jugador como Nico Paz te serviría para completar mucho el centro del campo. Lo de Saliba, lo de Joan Martínez y Lunin en la portería, lo de Franco Mastantuono, me gusta algo más porque creo que se está saliendo en River Plate, pero volvemos a lo mismo. A mí el jugador que me gustaría, por el que se apostase en el Real Madrid para ver si puede ayudar en esa faceta de crear juego, es Arda Güler. Me da muchísima pena que hayamos pasado toda la temporada y no hayamos descubierto si Arda Güler puede ayudar en esa faceta de generación de juego del Real Madrid. Aquí Carlo Ancelotti creo que le ha tenido pues un poco infrautilizado al jugador turco. También tal vez el jugador turco haya tenido alguna fase de la temporada en la que no ha rendido al nivel que se le esperaba, pero en líneas generales creo que ha sido un tema más de no tenerle involucrado durante la temporada, que tanto por falta de rendimiento o de actitud de Arda Güler, que espero que empiece a contar más de cara a la próxima temporada, porque hay que apostar por los jugadores jóvenes que tenemos, por los jugadores jóvenes que se ha apostado por fichar y que va en el futuro del club que esos jugadores salgan adelante. Fijaos, más noticias de estas que han salido estos días, ¿no? Jugadores que quiere Xabi Alonso: Zubimendi, Florian Wirtz, Jonathan Tah, el defensa central, que creo que se va a ir al Fútbol Club Barcelona, el defensa del Leverkusen. A mí me aporta muy muy poquito. Y de los últimos nombres que han salido para relacionarse con el Real Madrid está el de Milos Kerkez, el lateral izquierdo húngaro me saldrá del Bournemouth, que también apunta a que están detrás el Liverpool y el Manchester City, ¿no? Ahora lo que toca es, pues bueno, escuchar muchas noticias de rumores de jugadores que se van a relacionar con el Real Madrid. Espero y deseo que el Real Madrid entre con fuerza en este mercado de fichajes. Sobre todo lo que creo que tiene que reforzar el Real Madrid es la línea defensiva, que es lo que más ha lastrado al equipo esta temporada, y que si tú consigues que el equipo tenga solidez defensiva atrás, que los jugadores tengan confianza, creo que de ahí el equipo va a crecer y vamos a ver un mejor juego de lo que hemos visto esta temporada en el Real Madrid. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Entiendo perfectamente, y por cierto hablaremos en otro vídeo de las responsabilidades que han tenido Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Juni Calafat, que al final es la dirección deportiva del Real Madrid en este tramo de la temporada. Pero bueno, entiendo el enfado de la gente, entiendo la decepción por la temporada, pero bueno, a mí me gusta dar mi opinión aquí en el canal, utilizarlo
solo para deciros que también el Real Madrid creo que hace bien en no dejarse llevar, y así nos ha ido creo que bastante bien los últimos 10-15 años, por todo el ruido externo. Creo que ahora es un momento donde hay que tomar las riendas del club, donde hay que detectar las cosas que se han hecho mal en el pasado para llevarnos a esta temporada tan mala y corregirlas, pero considero que hay base más que de sobra en el equipo y que hay una situación económica sana en el club para poder reconducir la situación. Creo que hemos vivido etapas pasadas en el club en las que era la situación mucho más delicada y creo que convendría analizar las cosas con un poquito más de sosiego, eso sí, sin reconocer que hay que tomar esas decisiones, pero creo que no se debe hacer desde la mayor de las urgencias, desde la pérdida de la cabeza, desde derruir el club al 100% para volver a reconstruirlo de cero. Y nada, esa es mi opinión que quería dejaros aquí, el análisis. Sé que vendería seguramente mucho más un discurso mucho más alarmista, mucho más extremo contra el club, pero os estaría mintiendo. Creo que podría tener muchas más reproducciones haciendo eso, pero ¿qué queréis que os diga? Yo el Madrid lo siento así, lo analizo más fríamente y me gustaría conocer vuestra opinión, que puede ser totalmente contraria a la mía y no por eso estaría yo en lo cierto o vosotros estaríais equivocados. Así que nada, chicos, nos vemos próximamente en nuevos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.